derivada de función implícita. Supongamos que la ecuación f de xy igual a 0 define a y de manera implícita como una función derivable de x. Es decir, que y es función de x, donde la función está en función de x y en función de f de x, que vendría a ser y, igual a 0. Es el primer caso de función implícita. Podemos aplicar la regla de la cadena para diferenciar la ecuación igual a 0. Con respecto a x, puesto que x e y son funciones de x. La derivada implícita de y respecto a x va a ser igual a la derivada de f cuando la variable es x sobre la derivada de f cuando la variable sea y, con signo negativo. ¿Cuándo nos damos cuenta que es el primer caso? Porque vamos a tener dos variables únicamente. Vamos a tener x e y. Entonces vamos a tener igualada a 0. Vamos a tener que sacar la derivada de f cuando la variable sea x, la derivada de f cuando la variable sea y. Derivamos cuando la variable sea x. Marcamos cuál es la variable. Primero bajamos, resolvemos de afuera para adentro. Acá separamos en términos. Donde no tenga x va a ser constante, deriva de la constante 0. Resolvemos el primer término. Primero bajamos el cuadrado. Me va a quedar 2x al cuadrado más y al cuadrado por, derivamos lo que está adentro, derivada de x al cuadrado 2x, derivada de la constante 0. Menos constante por variable, la constante me queda el 3 y bajamos 2x. 3 por 2, 6x. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer la derivada de f cuando la variable sea y. Bueno, acá lo único que hice, apliqué propiedad distributiva. ¿Sí? 2 por 2, 4x. Por x al cuadrado, 4x al cubo. 4x por y al cuadrado, 4x al cuadrado menos 6x. Únicamente apliqué propiedad distributiva. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Y va a ser la variable. Entonces, bajamos el 2. 2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 2 menos 1, 1. Menos 3 por 2y sería. Acá lo único que hice también, apliqué propiedad distributiva. 2y por 2, 4y por x al cuadrado, 4y x al cuadrado. 4y por y al cuadrado, 4y al cubo. Lo único que hice, lo reemplacé en la fórmula. Para no equivocarse, que está en el denominador, va a pasar al numerador, ¿no? La x. Arriba va a ir la derivada de x y abajo ahí va a ir la derivada de y. Y siempre el signo negativo. Acá podemos sacar factor común 2, tanto arriba como abajo, para dejarlo en la mínima expresión.
Acá falta un 2, ¿sí? 2x por 2x al cuadrado me va a quedar 4x al cubo. 2x por 2y al cuadrado me va a quedar 4x y al cuadrado. 2x por menos 3 me va a quedar menos 6x. En el denominador lo mismo, saqué factor común 2y. 2y por 2x al cuadrado me va a quedar 4y x al cuadrado. 2y por 2y al cuadrado me va a quedar 4y al cubo. 2y por menos 3 me va a quedar menos 6y. Simplificamos y me va a quedar menos x sobre y. ¿Se entendió? Lo único que tenemos que hacer es la derivada primera en x y la derivada primera en y. Nada más. Y lo ponemos en la fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Esta. La derivada implícita de y con respecto a x es igual a menos la derivada de la función cuando la variable es x sobre la derivada de la función cuando mi variable es y. A ver, traten de hacer este ejercicio ustedes. Yo me quedo en silencio, así lo hacen ustedes. Bien. A la fórmula. Menos la derivada de x sobre la derivada de y. Sería la fórmula. Menos la derivada de x sobre la derivada de y. Y les quedó 2x sobre 12y menos 1. Bien, Álvaro y varios habían puesto lo mismo. Profe, ahí tengo una consulta. ¿De por Sí. qué razón queda en positivo? Porque tenés acá, mira, el menos de la fórmula y tenés este menos. Ah, ahí está, en la derivada me había comido menos. Perdón, listo. Menos por menos más. ¿Ves bien el signo de la derivada? A ver. Ah, en la primera derivada, con respecto a x, me había comido el símbolo. Claro, acá está el menos.
Sí, sí. Bien. A ver, traten de hacer el ejercicio 3. ¿Al resto le salió? Sí, profe. Sí, profe. Eran fáciles derivadas esas. Hagan en 3 que también es fácil. Bien, ahí lo revisamos. Ahí están terminando. La derivada de x me va a quedar 2x seno de y. ¿Todo de acuerdo? Variable por la constante. Derivada de la constante, 0. La derivada de, con respecto a y, me va a quedar x al cuadrado de seno coseno de y más 3y al cuadrado. Lo único que hacemos, lo aplicamos en la fórmula, menos la derivada de x sobre la derivada de y. Bien. Ahora hagan el ejercicio 4. Hagan el ejercicio 4 y en este ejercicio lo que van a hacer va a ser dejarlo en la mínima expresión.
A ver. Bien, Jesús. La derivada con respecto en X me queda menos 1. Derivada de la constante 0 de la variable 1 con el menos 1. Derivada de la constante 0, menos 1. Derivada con respecto en Y. Derivada de la variable 1. Derivada de la constante 0. Del logaritmo, que lo que es 1 sobre Y. Lo reemplazamos en la fórmula de la implícita. Menos la derivada de X sobre la derivada de Y. Acá lo que voy a sacar denominador común Y. Y dividido 1, Y por 1, Y. Y dividido Y, 1 por 1, 1. Menos por menos, más. 1 sobre 1 dividido Y menos 1 sobre Y. Esta división que me va a quedar Y sobre Y menos 1. ¿El resto entendió? Ujú. Sí, sí. Bien. En el segundo caso, de las funciones implícitas, me van a dar con 3 variables, con X, con Y, con Z. ¿Sí? ¿Cuál es? Que se supone que la función f de x está de manera implícita dada por una ecuación de la forma f de x de y de z igual a 0. Donde z va a estar en función de x y de y igual a 0. Para todo par x y y que pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Cuando me dan 3 variables x, y z igual a 0, si no está igual a 0, lo igualamos a 0, yo voy a poder sacar la derivada implícita de z con respecto a x y la derivada implícita de z con respecto a y. Entonces va a ser, siempre va a ser menos la derivada que está en el denominador, la derivada de f en función cuando la variable es x, sobre la derivada de f cuando la variable sea z. Lo mismo para la derivada implícita cuando la variable sea y, de z con respecto a y, menos la derivada de la función cuando la variable es y, sobre la derivada de la función cuando la variable es z. Acá me dice que es igual a 1, ese 1 lo vamos a pasar restando y va a ser igual a 0. ¿Sí? Este 1 que está sumando, pasa restando y lo igualamos a 0. ¿Sí? Si tengo 3 variables, me van a quedar 2 implícitas, de z con respecto a x y de z con respecto a y. ¿Cómo se genera la fórmula? Igual que antes. Entonces ahora saquen la derivada de la función cuando la variable sea x, la derivada de la función cuando la variable sea z, la derivada de la función cuando la variable sea y. Y después formamos la fórmula. A ver, traten de hacer las derivadas a ver cómo les da. Yo me quedo en silencio.
Ah, ya me acuerdo. Bien. Cuando la variable es x, me va a quedar 2x al cuadrado derivada de la constante 0 más variable por constante, me queda la constante 2z. Con respecto en y, derivada de la constante 0, variable por constante, me va a quedar la constante 2z más 0. Cuando es z, me va a quedar 2y más 2x. Bien. Lo único que tenemos que hacer ahora, que lo que es expresarla en la fórmula, reemplazar en la fórmula, arriba la derivada de x sobre la derivada de z. ¿Yo qué hice? Lo único que hice, saqué factor común tanto en el numerador como en el denominador. 2 por x, 2x, 2 por z, 2z. Abajo, 2 por y, 2y, 2 por menos x. Aquí es más x, perdón. 2 por x, 2x. Y lo único que podemos hacer es simplificar los dos. Ojo en el apunte que acá es un más. La derivada implícita de z con respecto en x le quedó esto. Sí, exactamente. Bien. Con respecto en y, me quedó menos 2z sobre 2y más 2. En el denominador puedo sacar factor común para poder simplificar los dos. Me quedó menos z sobre y más x. Bueno, ese es el segundo caso. Sí, lo único que son, o sea, son derivadas, ¿sí? Que lo que veníamos haciendo, derivadas de primer orden, y reemplazamos en una fórmula, nada más. El tercer caso, ¿qué me dan como dato? Me van a dar dos funciones, una función con x y otra función con las tres variables, ¿sí? Me va a pedir hallar
la derivada implícita de y respecto en x. ¿Qué pasa? Acá es aplicar también una fórmula. Si vemos, lo vemos como la división de dos determinantes. La derivada de la función 1 con respecto a y, la derivada de la función 2 con respecto a y, menos la derivada de la función 1 con respecto a x, sobre la derivada de la función 2 con respecto a x, sobre la derivada de la función 1 con respecto a y, sobre la derivada de la función 2 con respecto a y del otro lado de la matriz que me queda, la derivada de la función 1 con respecto en z, la derivada de la función 2 con respecto en z. ¿Sí? En el práctico, ¿sí? Si vemos, es reemplazar las derivadas en estos determinantes en esta matriz. No es difícil, porque ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 8 derivadas para poder realizarla. Lo que pasa es que es muy largo. En un examen, en un parcial, ¿sí? Evaluando varios temas, por una cuestión que son largos los ejercicios, que para hacer 8 derivadas, seguramente algún paso algebraico para poder simplificar, ¿sí? Se va a hacer muy tedioso y largo. Se pueden evaluar los temas de derivadas, después ver un determinante más simple en máximos y mínimos, ¿sí? En el práctico, en el parcial, no. Por una cuestión que es muy largo y hay otros temas, a lo mejor que evaluando derivadas en otros temas va a ser más fácil. Y no se van a equivocar a lo mejor en una suma algebraica. Sí, les pueden preguntar en el teórico, en la parte teórica, los parciales sí. ¿Dudas? No, profe. En el caso 3, No, profe. la explicación, nos dice que se tiene que calcular IZ sobre el diferencial de X. Sí, No sé si es correcto o es todo. en uno más arriba. De y sobre z y de x sobre z. Ah, entonces está mal arriba. Está mal acá arriba, acá va con z. ¿A qué z? Igual son diferentes, ¿o no, profe? Son diferentes, una de z con respecto a x y la otra de z con respecto a y. Ah, bien. ¿Sí? Pero en el práctico no, porque es muy largo, o sea, y son 5 ejercicios que tienen que entrar en un parcial, ¿me entiendes? En tal caso les voy a alguna del primer y del segundo caso. Ahí ya saben derivar todo y en la parte de algún determinante es en máximos y mínimos. Por eso es que no porque no es importante, porque estos acá son muy largos. Y tenían que hacer 5 ejercicios en hora y media. Más que todo por eso. ¿Dudas? No, profe, o sea, bueno, practicamos entonces hasta el segundo caso. En el práctico del parcial sí, chicos. Vamos. Los otros, o sea, estudianlo en la parte teórica, los que les puede llegar a tomar. ¿Sí? En la parte teórica sí les pueden llegar a tomar porque es algo teórico. Es distinto tener que resolver todo el ejercicio tan largo. Que van a tener que hacer 8 derivadas más algunas operaciones matemáticas para hacer un ejercicio. Más que todo es por cuestión de tiempo en un parcial, nada más.
Bueno, eso sería el tema de hoy. Taylor, ustedes todavía no vieron con la profe. Empezamos a ver ayer, profe. Justo ayer. Ah, bien. Entonces, ahí podemos hacer algo. Taylor me va a dar una función y dice que yo aplique Taylor alrededor de un punto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Son todas derivadas de lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es la fórmula de Taylor? ¿Están viendo o no? No, No, profe. profe. pantalla, profe. Oh, esperen que justo pasó un... Ahora sí. Ahora sí. Me van a dar una función, desarrollar Z en una función de Taylor alrededor de un punto. Una función alrededor de un punto. Lo único que yo tengo que hacer en este caso es aplicar la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor, ¿qué es lo que es? La función valuada en el punto, más la derivada primera, cuando la variable es x, valuada en el punto por x menos a, más la derivada primera de y valuada en el punto por y menos b, más un medio factorial de la derivada segunda de x, cuando la variable es x, valuada en el punto, que me dan como dato, por x menos a al cuadrado, más, acá me falta un 2, más 2 veces la derivada segunda cruzada, acá es xy, por x menos a por y menos b, más la derivada segunda de y cuando la variable es y valuada en el punto por y menos b al cuadrado. Otra cosa que en el parcial, o sea, des en cuenta que es hacer derivadas y reemplazar nada más. Pero ¿cuántas derivadas tienen que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, evaluarlas en el punto. En tal caso lleva mucho tiempo. Sí, le pueden tomar en el teórico. ¿Cuándo se puede aplicar Taylor? ¿Qué les quedó de hacer? Cuando la función es continua y es derivable en el punto. A ver. Se aproxima a 0, pero no en 0 porque es otro. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es derivar y aplicar en la fórmula. ¿Sí? Por eso lo vemos rápido. La primera parte me dice la función valuada en el punto. Entonces, a esto lo vamos a evaluar en el punto que me dan como dato. La x en 2, la y en 1. Raíz cuadrada de 2 más 2 por 1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Si vemos en la fórmula, 2. La función valuada en el punto 2. Más la derivada primera de x. Y la evaluamos en el punto. Acá yo para derivar a la raíz la transformé en potencia. Bajo el 1 medio por x más 2y elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio por x, que sería 1. La evalúo en el punto, me queda que es 1/4. En el punto que me dan como dato, en 2 y en 1. Más 1/4 por x menos a. ¿Cuál es a y cuál es b?
¿Cuál es A y cuál es B? A va a ser el primer punto y B va a ser el segundo punto. ¿Sí? A es a lo que tiende X, B a lo que tiende Y. ¿Sí? Bien. Entonces, ven que lo único que hay que hacer es derivar y reemplazar, derivar y reemplazar. ¿Sí? Entonces, por X menos A por X menos 2. Más la derivada primera en Y evaluada en el punto. Derivemos la función con respecto en Y. ¿Qué me va a quedar? Bajo el 1 medio por X más 2Y elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio, derivamos lo que está dentro de la constante 0 de 2Y por 2. Podemos simplificar los 2 y los 2. Reemplazamos en el punto 2, 1, las X en 2, la Y en 1. ¿Qué me queda? 1 medio, raíz cuadrada de 4, 1 medio. Raíz cuadrada de 4, 2, con el 1 que tenía arriba, por eso me quedó 1 medio. ¿Va quedando claro? Sí, Sí, profe. profe. Después me piden la derivada. Después vamos a tener que hacer las derivadas segundas. La derivada segunda de X con respecto en X, de Y con respecto en Y. Lo único que hacemos, reemplazamos en el punto, nada más. ¿Sí? Y para desarrollar Maclaurin, ¿qué hacemos? A ustedes dicen desarrollar Z en de una función Maclaurin. No me van a dar un punto, pero yo tengo que Porque era saber en que el cero. punto es 0, 0. Al punto en que yo voy a evaluar todo es el punto 0, 0. Y uso la misma fórmula que Taylor. Lo único que hacemos, vamos a evaluar en el punto. Nada más. Son las derivadas. Y lo único que hacemos, vamos reemplazando y evaluando según lo que nos dice la fórmula. Nada más. Tengan en cuenta que acá en la fórmula falta un 2, ¿no? Hay un error acá en la fórmula del tipeo. Se fijan en el teórico, cualquier cosa. Profe, ahí en la fórmula, la del medio no es la derivada cruzada. Es la derivada cruzada, y acá eso. Yo le había marcado recién ahí. Esos dos errores tienen. Va un 2. ¿Qué esto vendría a ser? ¿Se acuerdan cuando hacemos el AB al cuadrado? A más B al cuadrado. Si se ponen a ver esa parte larga, en tal caso, es fácil, que es lo que es el cuadrado de la primera. Por eso hacemos la derivada segunda de esta. Más el doble producto. Todo con las derivadas. Acá la derivada cruzada sería la del medio por el primero por el segundo. Igual 2. Más el cuadrado de esto. Más o menos para que se den una idea, cosa que no se les sea tan tediosa la fórmula. Relaciónenla con algo. Pero en sí no es difícil la fórmula. Acá va un 2 y acá es la cruzada. Después en el práctico ahí ven que está bien. Acá está mal tipeado. ¿Queda claro? Yo a los parciales no le voy a tomar esto que tienen que hacer y que se van a equivocar a lo mejor por lo largo, no porque sea difícil, porque si se dan cuenta es fácil. Pero es largo y yo creo que antes de reemplazar en una fórmula, hay temas a lo mejor que son para pensar más y no tanto de teoría reemplazar en una fórmula. Más que todo por eso. No obstante, para la clase que viene les voy a llevar alguna hoja con derivadas, se las dejo. ¿Sí? Vamos a hacer unas copias, se las dejo, la hacen tranquilos. En el teórico sí, chicos.
Yo en el parcial no les voy a tomar, chicos, un ejercicio de Taylor, les voy a tomar otra cosa que van a tener que razonar más, que hacer algo que reemplazar en una fórmula. Se van a equivocar a lo mejor en la fórmula, que es larga, y no porque no sepan la materia, por eso, o sea, ya lo estudiarán eso para el teórico, sí. Para el teórico estudien Taylor y acuérdense que McLaurin, ¿sí? Lo que le da la profe, de la forma esa que se la da a la profe, así en forma más sencilla, cualquier duda que tengan, lo pueden ver de algún otro material, pero la profe lo tiene así en forma sencilla, o sea, más que eso no le va a tomar. Yo para la clase que viene le voy a llevar una hoja con derivadas, se las voy a dejar, cosa que todos traten de hacerla, ¿sí? Porque después sí necesito que no se equivoquen en nada para los máximos y mínimos. Y si no, se las subo por acá y ustedes hacen las derivadas y también. Lo vamos a hacer de las dos formas. O le llevo la copia y se los... Ah, profe, una duda. Sí, ¿La fecha parcial cuál era? No recuerden. ¿O creo que todavía no sí está en definido? clase. No, a ver, déjeme. Ahora ya podemos decir. Creo que tengo la dirección en el auto. Yo quiero agendar. A ver. Ya. Nos queda el 24, bueno, no, el 24 o el 31 ya veo, uno de los 2 días. Yo voy a dar esas cosas, esas hojas de derivadas así de repaso. Yo voy a necesitar uno. Cuando ustedes quieran, 15 de junio o 22 de junio. Profe, disculpe, 15 o 22 son día miércoles. Bueno, 14 o 21, Perfecto. perdón, estoy mirando mal en la máquina. El recuperatorio siempre a fin de año. Yo creo que la mayoría de los parciales ustedes van a tener en la última semana. Yo creo que el 21 no se les va. No, quieren saber qué va a tener que ser el 21 para que hagamos bien un repaso con todo. ¿El 21 es feriado? Sí, el El 20. 20, el 20 es feriado, me El parece. 21 no. Profe, creo que movían el feriado del 17 de junio al 20 y al 21. No me acuerdo bien por qué, y era hasta el martes feriado, era fin de largo. A ver, alguien googlee el Profe, feriado. el 20 es feriado por el Día de la Bandera y el 21 es feriado porque se mueve el 17 de Güemes. Ah, bien, o sea que. Esperen que mire mal el almanaque, entonces veamos acá. Yo necesito 2 clases. Mal. Tengo una. Y se le va a ir al 28, chicos. O lo podemos hacer el 14. Si no, después se le va a juntar con todos los otros. Igual ya tenemos un par de parciales el 15, el 25, entonces como que se nos va a juntar igual, hagamos lo que hagamos. Lo que ustedes quieran, chicos. No encuentro lo del 21 en internet, pero bueno. No, yo no. A ver, estoy buscando. A ver, ya busco. Claro, de última la clase que viene le decimos, profe.
Bueno, la clase que viene, lo deciden la clase que viene, traten de ver los feriados. Yo voy a hacer una, miren lo que, o sea, no nos falta mucho ya para cerrar el tema ya. Yo quiero darles algunas derivadas tipo, cosas que ustedes las hagan, ¿sí? Que una clase sea eso, aunque sea que se lleve la hoja, que lo hagan en otro momento, qué sé yo, pero o sea, si no saben derivar, se van a equivocar en todo. En las derivadas implícitas, en las derivadas compuestas, van a sacar mal el gradiente para la derivada direccional, van a sacar mal máximos y mínimos. Por eso una hoja con bastantes derivadas, cosas que ustedes las pueden hacer. Y después necesito 2 clases más. Una de máximos y mínimos relativos y otra condicionado. Y después ya vendría el parcial. Bueno, decidan ustedes y la clase que viene me avisan qué día quieren el parcial. Ok, Bueno, profe. profe. Bárbaro. Éxito, buena semana. Igualmente, nos Igualmente, hasta vemos. luego. Sí, Gracias. profe, nos vemos. Chau.